Dios nos bendiga, mis hermanos. Primero que nada, quiero dar gracias al Señor por su infinita bondad y misericordia, por la oportunidad que me da en esta tarde el Señor de poder entregar el mensaje de su palabra, que esta misma es primeramente para mí, y poder ser instrumento en las manos del Señor en esta oportunidad y entregarlo la palabra del Señor, que es tan importante para cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Doy gracias al Señor porque ha guardado a mi familia, ha provisto lo necesario en nuestro hogar. He visto la gloria de Dios en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, y que si bien es cierto, podemos ver el cumplimiento de la palabra del Señor, pero dice el Señor que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, Él será con cada uno de nosotros. Así que doy gracias al Señor por eso, le doy a Él toda la honra, la gloria y la alabanza, y vamos a pasar de inmediato a la palabra del Señor. En esta oportunidad, mis hermanos, la tenemos en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 le vamos a dar lectura a 3 versículos importantísimos en nuestra vida, que son el versículo 16 al 18. Le voy a rogar que, si usted tiene una Biblia cerca, la tome, la abra, en Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como subtítulo este trozo de la palabra del Señor: el remanente fiel. Dice así su palabra: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy en esta tarde. Gracias, Señor, en esta hora, por su infinita bondad y misericordia, porque aún podemos escuchar palabras suyas. A través de su palabra, Señor, podemos encontrar el consejo adecuado, la enseñanza propicia, oh Señor amado, para hablar a nuestras vidas. Que esta palabra sea conforme a mi necesidad, conforme a la necesidad de cada uno de sus hijos e hijas que van a escuchar, Señor, el mensaje de su palabra. Tome dominio de mi vida, de mi boca, de mi lengua. Señor, por misericordia, soy un instrumento en sus manos. Sin usted nada soy, mi Señor. Sea su bendición sobre cada uno de sus hijos, Señor, y prepare nuestros corazones para recibir el mensaje de su palabra. Bendíganos, Señor, en esta hora, a todos los que estaremos escuchando, Señor, el mensaje. Su bendición, que le ruego en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, se vuelve a decir la contingencia que estamos viviendo, los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero que Dios ha permanecido fiel. Y el subtítulo de este trozo de la palabra del Señor, que dice el remanente fiel. El remanente fiel. Siempre el Señor, a través de su palabra, nos llama la atención, y Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Este libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el propósito de este libro, mis hermanos, era enfrentar al pueblo con el pecado en aquellos tiempos y restaurar la relación del pueblo de Dios con Dios mismo. Es por eso que Él, a través de su palabra, nos corrige nuestro caminar. Dice su palabra que Él nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y el trabajo nuestro
La responsabilidad mía y suya es saber reconocer cuando el Señor a nosotros nos está hablando, nos está advirtiendo del peligro que corremos en medio de esta sociedad corrupta, en medio de esta sociedad que le ha vuelto la espalda al Señor. Y nos habla que somos un remanente fiel. Un remanente significa que es una pequeña porción, es una pequeña cantidad. Vemos que el mundo hoy en día, mis hermanos, se debate en muchas encrucijadas, en la incertidumbre, buscando soluciones en el hombre. Pero también el Señor a nosotros nos habla que nosotros debemos confiar siempre en el Señor, porque su palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Es por eso, mis hermanos, que muchas veces escuchamos la palabra del Señor, estudiamos los tiempos antiguos, los antiguos profetas, que Dios hablaba a través de ellos en el Antiguo Testamento. Y ese Malaquías era un profeta que, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, que vino a, como decía anteriormente, el propósito era de enfrentar al pueblo con sus pecados, ser un profeta, hombre valiente, hombre que el Señor necesita hoy en día, que prediquen su palabra y la prediquen tal cual es, sin sacarle una tilde ni ponerle una tilde, sino que predicar la palabra de Él como debe ser. Mis hermanos, muchas veces, como decía, estudiamos la palabra del Señor, pero muchas veces en las escuelas dominicales estudiamos la palabra del Señor, las enseñanzas que nos da su palabra, a través de los antiguos hombres, a través de los antiguos profetas, de la iglesia de aquellos tiempos. Pero ¿cómo podemos nosotros adaptarla a nuestra vida? Hoy el Señor quiere hablar a mi vida primeramente, como iglesia de Jesucristo. Le quiere hablar a usted, a su vida, como la iglesia de Jesucristo, que muchas veces nos estamos desviando. Quizás estemos en medio de una contingencia, en medio de una pandemia, que a través de estas redes sociales podamos alcanzar la palabra del Señor. Pero la pregunta que me hace el Señor a mí, ¿hasta qué nivel? ¿Hasta qué importancia, qué importancia le estoy dando yo al mensaje de la palabra del Señor? ¿Estoy obedeciendo la palabra del Señor? ¿Hoy estoy acomodando la palabra del Señor a mi vida? ¿O estoy queriendo revertir lo que el Señor dice? ¿Cuestionando la palabra del Señor? Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Aquí el pueblo de Israel, los judíos, se habían vuelto adorando falsos dioses, profanando el templo. Y había negligencia. Dice que era negligencia con respecto al templo y su falsa y profana adoración. Que nuestra adoración, dice, quiere el Señor que sea sincera, genuina, legítima. Si nosotros lo derramamos delante de la presencia del Señor, que sea de una manera que salga del fondo de nuestro corazón, porque esta boca habla mucho. Podemos hacer muchas cosas con la boca, pero lo que realmente quiere el Señor, que todo lo que tenemos aquí en el corazón, que sea amor de Dios, así como Él nos amó, me amó a mí primero, le amó a usted primero. Ese es el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. ¿Y qué es el amor, esa palabra de 4 letras? En lo que a nosotros los cristianos respecta. Es el verdadero amor de Dios. Y Él lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. De más está decirle el sacrificio que hizo nuestro Dios al entregar a su Hijo Jesucristo para que viniese a sufrir a esta tierra por causa nuestra, a pagar ese pecado. Ese alto precio que Él pagó en la cruz, por mí y por usted, y por su iglesia, y por la humanidad. Pero la humanidad le ha vuelto las espaldas. Dios ama de una forma completa y perfecta, y su amor es un amor de acción. Da, guía y protege a aquellos que aman.
Él es completamente justo y fiel a las promesas que ha hecho a su pueblo escogido. Sin embargo, continuamente el pueblo provoca a su Dios amoroso, quebranta el pacto. Muchas veces hacemos promesas, quebrantamos esa promesa. No, si yo, Señor, te voy a servir hasta el fin de mis días. Pero viene la dificultad, viene la tentación, viene la angustia. Y muchas veces queremos exigirle al Señor sin darnos cuenta que Él tiene un propósito con nosotros. Estamos bajo un propósito del Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, se quebranta el pacto, se siguen a otros dioses y se vive para sí mismo. Comienza, nos ponemos egocéntricos, autosuficientes. Y mis hermanos, por lo tanto, esto produce un quiebre en la relación entre nosotros, los cristianos, hijos de Dios, y entre Dios. Porque no estamos obrando de acuerdo, no estamos nosotros haciendo las cosas de acuerdo, no estamos siguiendo el camino de la palabra del Señor, de acuerdo a Él nos viene enseñando cada día. Entonces se rompe esta relación, pero el rompimiento no es irreparable, no es que no tenga solución, tiene solución. Cuando muchas veces en su hogar se pasa a llevar un vaso, una taza, se cae, se rompe, ya no vuelve a ser la misma. Cuando una tela se rasga, no vuelve a ser la misma. Y se necesita un tiempo para poder reparar. Y si es que tiene reparación, muchas veces las relaciones entre personas se rompen. La infidelidad, mis hermanos, la desconfianza, las palabras cargadas de odio y los votos quebrantados despedazan y desgarran los delicados lazos personales y provocan heridas que no sanan fácilmente. Sin embargo, es mucho más trágico cuando se rompen las relaciones con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros vamos caminando en una dirección. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la meta. Y esa meta es la vida eterna. Pero en este caminar, en este proceso, hay muchas dificultades. Y mire qué importante lo que dice el Señor. Pero el rompimiento con el Señor no es irreparable, no se ha perdido toda esperanza. Porque a través de Jesucristo, Dios nos hizo tener esperanza, una solución. Se puede sanar, se puede reparar y volver a tejer la tela, la relación mía con Dios, la relación suya con Dios. El perdón está a nuestro alcance y eso es gracia. Sabemos lo que es gracia. Es un don no merecido, porque no somos dignos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia y es lo que muchas veces nosotros, mis hermanos, no aprovechamos, no le sacamos el verdadero provecho a la oportunidad que Dios me da cada día. Cuando abro mis ojos en la mañana y ver el amanecer de un nuevo día y ver en él a través reflejada la esperanza, la oportunidad que el Señor me da, porque muchas veces las pasiones personales nos alejan de Dios. Muchas veces las dificultades. Y hoy el Señor me está hablando a mí, le está hablando a usted. No le está hablando al mundo. Este Malaquías, este profeta, en aquellos tiempos fue enviado por Dios para enfrentar al pueblo por el pecado que estaban cometiendo, que le habían vuelto las espaldas al Señor, viviendo de acuerdo a sus propias concupiscencias, y restaurar la relación con Dios, o sea, reparar todo lo perdido, ir sacando, mis hermanos, todo aquello que impide la verdadera relación con Dios. La verdadera manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si yo estoy en pecado, estoy en falta, yo no puedo decir que estoy delante de la presencia del Señor. Yo no puedo recibir su presencia si estoy en pecado. Pero Dios para eso tiene su palabra. Dios para eso cada día, como le decía anteriormente, cada día nos da la oportunidad. Vivimos el tiempo de la gracia.
La venida de Jesucristo está más que a las puertas. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Son tiempos difíciles, pero no debemos amedrentarnos, no debemos temer, porque el que está con nosotros es mayor que el problema y la dificultad que podamos tener. Este Dios es un Dios de milagros, es un Dios que nos saca del problema, nos da la solución, pero antes Él necesita de nosotros, necesita que nosotros nos derramemos, reconozcamos nuestro pecado. Mire qué hermoso. Y el Señor en Malaquías, si usted lee este libro de Malaquías, se va a dar cuenta que Malaquías, los primeros que enfrentó fueron a los sacerdotes, los encargados de predicar la palabra del Señor, a los líderes de aquellos tiempos. A los líderes de aquellos tiempos que estaban enseñando mal, que estaban llevando a los cristianos de aquellos tiempos al error, a la destrucción, a la muerte eterna. Y no digo a la muerte, sino que a matarlos, sino que a morir en el espíritu. Pero Dios demuestra su amor y su misericordia. Y así como envió a estos profetas, después del Nuevo Testamento, Él mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a predicar este Evangelio. Y reprendió a los sacerdotes Malaquí en aquellos tiempos, porque no estaban cumpliendo el verdadero propósito, por lo cual ellos habían sido puestos como líderes de la iglesia de Jesucristo. Es lo que está sucediendo hoy en día. Independiente, mis hermanos, quizás muchas veces le echemos la culpa a los líderes, pero independiente de una de otra manera, mis hermanos, todos somos líderes dentro de lo que se compone la iglesia de Jesucristo. Todos somos líderes. El hecho de predicar la palabra del Señor es que estamos liderando nosotros a que hermanos nos estén escuchando, que estén todos sus oídos puestos, nuestras miradas puestas en nosotros como predicadores y en cada uno de los predicadores que hablamos de la palabra del Señor. Palabra que nosotros tenemos que predicar de acuerdo como está escrito, no como a mí se me ocurra, ni como me convenga hablar de la palabra del Señor. Esto el Señor ya lo ha dicho en infinidad de veces, en muchas veces. Pero nuevamente el Señor está hablando a mi vida. Muchas veces, mis hermanos, las pasiones humanas invaden nuestras vidas. Las situaciones que se dan dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, nos incurren a cometer errores, a alejarnos del Señor, a juzgar muchas veces. Pero ahí está el Señor, tocando nuestras vidas a través de su palabra, cambiando nuestro pensamiento, cambiando, mis hermanos, un pensamiento inicuo, un pensamiento que quizás va a dañar, quizás palabras que van a dañar a mi hermano, que van a dañar a mi hermana, que van a dañar no solamente a ellos, sino que van a dañar mi vida porque yo no estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Y hoy, a través de los años, esta palabra se ha escuchado muchas veces. Pero aquí está el Señor nuevamente hablándonos. Y está hablando, muchas veces nos preocupamos de las multitudes, del hermano que está haciendo esto, del hermano que está haciendo esto otro, pero realmente nos preocupamos de lo que realmente debemos estar preocupados, en no desviar nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo el Señor. Y si Él sufrió por nosotros, si Él sufrió, mis hermanos, la humillación, Él sufrió la crucifixión, y muchas veces nosotros nos herimos por palabras, por circunstancias, y que nos quieren alejar del Señor. El Señor a nosotros es ahí cuando debemos recorrer a la gracia, a la sabiduría que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios, de recordar cada día cuando el Señor a través de su palabra nos habla y ser fuerte. Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Nosotros no somos nada sin el Señor. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no somos nada, mis hermanos. Les ruego
mis hermanos, que recapacitemos. Yo tengo que recapacitar primeramente porque soy responsable de lo que estoy hablando. Tengo que hacerme responsable de la palabra que estoy yo entregándole a ustedes. Dios me está usando como instrumento aún no mereciéndolo. Aún no mereciéndolo. Pero el Señor en esta oportunidad me ha entregado esta palabra. Y mire qué importante lo que nos habla el Señor. Él quiere restaurar su iglesia. Él quiere recuperar lo que hemos perdido. El primer amor. Si viniera el Señor hoy en día, yo me hago un autoanálisis. Si el Señor viniera hoy día, ¿estoy seguro que me voy con el Señor? ¿Estamos seguros que como iglesia nos vamos con el Señor? Y mire lo que hermoso lo que dice el Señor aquí. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y para mí serán especial tesoro. Muchas veces nosotros decimos, como padres, que nuestros hijos son nuestro especial tesoro. Y siempre nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando adquirimos una joya, la cuidamos, la limpiamos. Pero muchas veces si usted se detiene un momento a pensar en esa joya, ¿cómo fue el proceso en el cual tuvo que pasar esa joya para ser tan hermosa y usted poder lucirla? Todo tiene un proceso en la vida. Todo tiene un pasar en la vida. Y la joya muchas veces el artesano cuando la toma y la recibe en bruto y comienza a repararla, que de repente se le quiebra algún costado que no le cuadra, que un diamante no le cuadra. Es un proceso pero minucioso hasta que la joya queda perfecta. Así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con nosotros. Él quiere sacar de nuestras vidas el pecado. El Señor quiere sacar la indiferencia. El Señor quiere sacar la negligencia. Ese estatus social que nosotros llevamos, que nos aleja del Señor, que muchas veces decimos, no necesito del Señor, tengo lo suficiente. El Señor quiere sacar de mi vida el orgullo. El Señor quiere sacar de mí la soberbia. Y recién, mis hermanos, quiere sacar de mí el pecado, el mal pensamiento, las malas palabras. Y recién el Señor nos puede hacer entender que somos parte del remanente fiel. Porque si el Señor no hace este proceso conmigo, usted sabe lo que va a suceder con nuestras vidas. Va a llegar el momento en que Dios va a venir por nuestras vidas. Y dice como dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Van a ser separadas las ovejas de los corderos. Hay aquellos que hicieron su voluntad y los que no la hicieron. Y ahí va a ser el pago, va a ser recibido el pago de acuerdo a nuestras acciones, a nuestro proceder en la vida como cristianos. El Señor tuvo un proceso con nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Nos libertó, nos sacó de allá de donde no valíamos nada. El Señor nos trajo a sus caminos, nos limpió, no mirando nuestra condición, no mirando, mis hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Morando en las tinieblas, Él nos trajo la luz. Nos arrebató de las manos del diablo, que nos tenía muchas veces el diablo, muchas veces burlándose de nosotros, acusándonos delante de Dios. Sin embargo, Satanás tiene poder, pero no así como nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Él es poderoso en las cosas grandes. Él es poderoso también en las pequeñas. Y si yo estoy parado en este momento entregando este mensaje es porque Dios tuvo misericordia de mi vida y cada día me hace reaccionar, cada día viene a mi vida, toca mi corazón y me dice, esto está mal en ti, esto tienes que corregirlo, Iglesia de Jesucristo, hoy el Señor quiere que enderecemos la senda.
despojándonos de todo aquello que impide la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él cada día a través de su palabra nos está dando la oportunidad de volvernos a Él, de reparar lo que hemos perdido, de recuperar lo que hemos perdido, de reparar lo que hemos roto, el compromiso que le hemos hecho al Señor un día. Pero Él aún así permanece fiel para con nosotros. Él aún así permanece fiel para con nosotros. El día del Señor vendrá y Él se recordará de aquellos que han sido fieles. Tengamos mucho cuidado. No crea usted que por el hecho de entregar la palabra del Señor o que el Señor lo use predicando la palabra del Señor, tocando un instrumento, cantando, estando a cargo de algún grupo de la iglesia, usted con eso lo ha hecho todo. No, nada hemos hecho hasta hoy. Nada hemos hecho hasta hoy. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice el Señor. Y eso lo podemos ver. El mundo se puede estar cayendo a pedazos. El mundo en esta hora, como decía al principio, vive en medio de una incertidumbre y quiere buscar la solución en el hombre. Pero nosotros sabemos dónde está nuestra solución, dónde está la puerta de escape para nuestras vidas, dónde está la solución a nuestros problemas. Y cuando todo esto comenzó, esta contingencia a nivel mundial, a nivel de nuestro país, acudimos al Señor. Y yo soy uno que puedo decir, bendito sea el nombre del Señor, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y he visto su misericordia y la seguiré viendo, pero si soy fiel, si soy fiel. Dios no me está pidiendo, si tú me eres fiel, yo te voy a dar un vehículo, te voy a dar una casa, te voy a dar fortuna, te voy a dar dinero. No, no me está diciendo. Lo que el Señor a usted y a mí le está diciendo en esta tarde es que usted se vuelva de su mal camino, que yo me vuelva. Hijo Félix, devuélvete de tu mal camino, porque así como vas no vas a heredar la vida eterna. De más está haber recorrido todo este tiempo en los caminos del Señor. El día del Señor viene. Estamos viendo las señales. ¿Qué más queremos? Mi preocupación, su preocupación, mi hermano, mi hermana, es que usted esté incluido en este remanente fiel. Cuidado, cuidado. No nos engañemos. No nos engañemos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los que nos rodean, pero a Dios no lo podemos engañar. No, a Dios no lo podemos engañar. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es poderoso. Él está en todas partes. Él conoce nuestros pensamientos y nuestros pensamientos futuros. ¿No es que nuestro Dios es perfecto? ¿No es que nuestro Dios es un Dios lleno de amor y misericordia? Y hoy nos hace partícipes de su palabra. De a través de aquellos años, han pasado miles de años de este acontecimiento que pasó con Malaquías cuando llegó a reparar el daño producido en la iglesia de Jesucristo de aquellos tiempos, en la iglesia de Dios de aquellos tiempos. Y empezó por los líderes. Si yo soy a ser líder de algo, que el Señor me ayude a cumplir su palabra. Que no sea mirado porque soy feliaria, sino que sea mirado por una persona que hace bien y que cumple la palabra del Señor. Eso es importante. En mi nombre, mi posición, mi riqueza delante de Dios no sirve de nada. Pero la fidelidad que yo y que usted tenga ante Dios es muy valorada y es la que sirve. Y debemos acaparar tesoros en los cielos.
tesoros en los cielos, porque llegará el día que partamos de este mundo, no nos vamos a poder llevar nada, mis hermanos. No nos podremos llevar nada. Nada nos podremos llevar. Tratemos de limpiar nuestras vestiduras. Mi vestidura tengo que limpiarla. Tengo que reparar aquello, Señor, que está mal en mi vida. Tengo que reparar, sacar aquello que impide que yo pueda ser un verdadero hijo de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y no nos olvidemos, mis hermanos, que el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Hay un versículo clave en lo que es este libro de Malaquías. Dice, porque he aquí, viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Se da cuenta? Preocupémonos, que yo esté preocupado de ese momento en cual el Señor me juzgue, pero me juzgue para bien, y podamos nosotros gozarnos por la eternidad. Ese es el camino, esa es la meta que seguimos nosotros cada día, a través, en medio de esta sociedad, como le decía anteriormente, en medio de esta sociedad que vive ahí confiando en el hombre. Pero nosotros confiamos en un Dios vivo y verdadero, y como iglesia lo reconocemos como el único Dios vivo, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre, y es santo y 3 veces santo, y toda la tierra está llena de su gloria. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí voy a dejar su palabra y vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, gracias por su palabra. En medio de los tiempos, Señor, en los cuales usted nos tiene, Señor, insertado. En medio de los tiempos difíciles, Señor, que se nos presentan a diario. En medio del caos que el mundo vive. Un mundo sin esperanza. Un mundo, Señor, que busca la solución a través del odio, la violencia. Oh Señor, usted nos ha dado por gracia y misericordia la oportunidad, Señor, de ser llamados sus hijos. Y a través, Señor, de esto, poder, Señor, tener nuestra esperanza viva, nuestra fe y confianza puesta en usted, que usted será con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que usted nos ha entregado. Que yo sea, Señor, el primero en ponerla por obra, de preocuparme, Señor, de enderezar mis pasos, Señor amado, de sacar todo aquello que no es agradable delante de su presencia, sea su amor, sea su bondad, sea su misericordia sobre cada uno de nosotros. Guarde, Señor, a su iglesia, Señor, cristiana y evangélica, que alabe y glorifica su santo nombre, a todos sus siervos pastores a lo largo y ancho de nuestra nación, que puedan entender que ellos tienen que predicar la verdadera palabra suya, Señor. No por conveniencia, sino que porque, Señor, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, como decía su palabra, que es como somos, Señor, en forma, Señor, acá muchas veces que no se note, pero somos líderes, Señor, lideramos, Señor, la iglesia cristiana, evangélica. Oh Señor, bendito, en esta hora, ponga usted la gracia y la sabiduría en nuestras vidas, la fuerza, Señor, que podamos entender la sabiduría suficiente, que podamos entender que usted nos habla a tiempo y podamos reconocer nuestros errores y nuestras faltas, sacando, Señor, toda falencia, todo aquello que impide, Señor, la manifestación de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sea su bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos e hijas que han escuchado en esta oportunidad su palabra, su bendición, que le ruego, mi Señor, en esta hora, en el glorioso nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.